Muy buenas tardes a todos. A nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Unidad de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia vía Zoom. Ayer ya tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del juez Álvaro Castilla y es una grata sorpresa el poder utilizar estas tecnologías. Tristemente orillados por la situación que está aconteciendo en el mundo, pero le vamos a saber sacar mucho jugo de aquí para adelante. Ya saben que el mundo tiene que seguir y este va a ser una gran oportunidad para poder llegar a más gente con temas de capacitación. Y nuevamente tenemos la presencia vía, vía redes, vía internet del magistrado Santiago Altamirano, que es un magistrado especializado en justicia para adolescentes del estado de Yucatán. Magistrado Santiago Altamirano siempre ha apoyado a Baja California Sur. Ustedes deben de recordar, los que tomaron el curso, el diplomado de justicia para adolescentes hace ya algunos años, tuvimos la presencia aquí en La Paz, Baja California Sur del magistrado y bueno, de ahí para adelante siempre ha estado dispuesto a trabajar con el tema de adolescentes en Baja California Sur, que quiero decirles que es uno de los pilares en el fortalecimiento y la capacitación de este tema en todo México. Santiago Altamirano, en todos los eventos de justicia para adolescentes, está presente. Realmente es una persona muy comprometida con el tema de adolescentes, muchos de ustedes ya lo conocen, y en cuestión de conocimiento es una autoridad del tema. Por eso estoy muy contento que estén aquí presentes. Vamos a aprender mucho esta tarde del magistrado Altamirano. Y sin más, saludando a Erika Camacho, encargada de capacitación de la unidad de consolidación, vamos a dejarle ya el micrófono y bueno, todo el evento al magistrado. Adelante, magistrado, pues yo creo que todo está en orden con el audio. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle al gobierno del estado de Baja California Sur y por supuesto a mi amigo Jehú Vázquez, quien es el responsable de la implementación penal en el estado. Y como bien y acertadamente dice, pues nosotros siempre estamos en disposición de cooperar y de aportar y, ¿por qué no?, también de aprender de los lugares a los que vamos. Decía él que siempre estoy presente en los eventos en el ámbito nacional. Sí, muchas veces estamos ahí y muchas veces algunos me van a entender. Estamos bajo los propios costos, precisamente porque el sistema, una de las cosas y características que tiene es la falta de interés del Estado en su conjunto. Precisamente, no solamente en el tema de capacitación, sino también en el de la posibilidad de hacerle llegar más recursos que tanto se requieren. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema. El día de hoy vamos a hablar de los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes, que en mi humilde opinión se convirtió en una concepción resultado de todo el trayecto desde el constituyente del 17 hasta el año 2016 y que precisamente es lo que vamos a compartir con ustedes y que con todo gusto al final vamos ahí sí los voy a apurar un poco porque tengo otro compromiso a las 8 de la noche de aquí de Mérida y pues bueno, vamos a tratar de ser muy claros, muy concretos y muy precisos y por supuesto dar el espacio pertinente para las preguntas que ustedes quieran hacernos llegar, nos quieran comentar y en todo caso, si no hubiera la oportunidad durante el espacio que demos al final, pues con todo gusto a través del órgano implementador del Estado de Baja California, quien tiene mis datos y que con todo gusto siempre estoy en disposición de contribuir en todo lo que tiene que ver con la justicia penal para adolescentes. Para ello, voy a poner en la mesa 5 preguntas que nos van a llevar precisamente a la última pregunta, la última hipótesis, en donde hablaré de cuáles son estos pilares constitucionales. Y las preguntas son las siguientes. Vamos a entrar primero explicando qué es la justicia
penal para adolescentes, buscando el entender cuál es la razón de la existencia de un ámbito penal diferenciado. En la segunda pregunta vamos a hacer un breve recorrido por el cual ha caminado, ha transitado la justicia penal para adolescentes. En la tercera pregunta vamos a explicar qué fue lo que ocurrió durante este recorrido, dando algunas características, algunos pormenores que se fueron presentando desde la Constitución del 17 hasta el año 2016. Vamos a ir cerrando en una cuarta hipótesis y que en esa pregunta explicaremos cuál es en esencia la razón de este cambio. ¿Qué es lo que explica el cambio en el tiempo que ha transcurrido desde la Constitución de 1917 hasta el año que transcurre? Y cerraremos precisamente hablando de los pilares que lo son, el artículo, principalmente el artículo 18 constitucional y el artículo 4 constitucional. Bien, pues voy a dar inicio a esta plática, a esta conferencia, que, como dije antes, es una de las pasiones que tengo, con independencia de que resulta una gran responsabilidad y que cumplimos al pie de la letra aquí en el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Decía, ¿qué es la justicia penal para adolescentes? Bien, tenemos en la Constitución, que es el marco jurídico primordial de todas las normas que imperan en el Estado mexicano, el instrumento en el que encontramos la regulación no solamente administrativa, sino la que habla de aquellos derechos que nos corresponden y, por supuesto, las obligaciones que también nos competen. Precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma del año 2005, precisamente en el artículo 18 constitucional, en mi visión, en mi humilde visión, en mi humilde opinión, detecté que a partir de ese año es cuando el Estado mexicano decide por fin hacer caso a la convención, a los acuerdos a los que se comprometió en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, entendiendo en concreto que la finalidad de la convención lo fue, lo es y lo seguirá siendo la protección integral del menor. Entendido el menor como todo ser humano menor de 18 años. Es decir, de acuerdo a la concepción de niño que encontramos en la propia convención, lo serán todos aquellos seres humanos que no hayan llegado a los 18 años de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta reforma del año 2005? Pues bueno, el Estado mexicano, aún sin que esto se pueda encontrar de manera textual en el propio artículo 18, en los párrafos cuarto y quinto, la delimitación de cuál iba a ser finalmente para el Estado mexicano la respuesta penal que daría para todos sus ciudadanos. Es ahí y es así como en esa reforma, al delimitar por grupos de edad a la población mexicana, como el Estado mexicano definió su política criminal, hablando del ámbito penal. Cuando nosotros leemos e interpretamos lo señalado en ese artículo 18, en su párrafo cuarto, vamos a encontrar que habla primeramente del sistema integral de justicia para adolescentes. Y lo dice en esos términos y de manera textual, dejando afuera el adjetivo que le da el calificativo de penal a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ese artículo, en la entrada en vigor de la Ley Nacional, no vuelve a ser tocado, queda
la calificación de penal precisamente a partir de la ley nacional, quedando en los mismos términos en los que había quedado el artículo 18 desde el 2005, refiriéndose a él como un sistema integral de justicia para adolescentes. Pero eso no quita la penalidad o la punibilidad que se le da a partir de la ley nacional emitida en el año 2016. Para mí, en esa explicación, como dije antes, que no es textual, sino es en el contexto y en el marco de los dos párrafos, tanto del cuarto como del quinto, del artículo 18 constitucional, cómo se segmenta a la población para los efectos de la política criminal del Estado mexicano. El primer grupo, precisamente, es aquel que se encuentra contemplado como consecuencia para aquellas personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años y que serán atendidos por un sistema integral de justicia para adolescentes. Es así como lo dice el artículo 18 en su párrafo cuarto. Y sigue diciendo el propio artículo 18. Y para aquellas personas menores de 12 años que se vean involucrados en un hecho tipificado como delito, la única consecuencia va a ser una consecuencia de asistencia social. Entonces, de manera textual, encontramos la segmentación de la sociedad que habita en esta nación y que para entender al tercer grupo, al tercer segmento, pues no necesitamos mayor análisis de lo que dicen esas dos vertientes relacionando tanto a los que se encuentran en los 12 años cumplidos a los menos de 18 y al segundo grupo etario, refiriéndose a ellos como a todos aquellos que tengan menos de 12 años. Es decir, por lógica, entendemos que la existencia del tercer grupo etario será para todos aquellos que tengan 18 años cumplidos en adelante. Decía que esta es la política criminal definida por el Estado, dando esta respuesta penal. Pero esta respuesta penal dada por el Estado mexicano versa específicamente como una respuesta, señalando claramente tres tipos de consecuencia para cada grupo etario. El primero, hablaríamos de aquellos que tienen menos de 12 años cumplidos, que a pesar de que es una respuesta penal, la consecuencia es una consecuencia no penal. Para los segundos, que son aquellos que tienen 12 años cumplidos a menos de 18, la consecuencia va a ser penal, pero modalizada. Y por supuesto, al tercer grupo, la consecuencia va a ser la consecuencia penal pura. Es decir, todos los aspectos del derecho penal vigente serán aplicados en su totalidad y no van a ser modificados de ninguna manera. Es así como el Estado mexicano vino a dar una respuesta a partir de esta reforma en el año 2005 y que pudiera a nosotros explicarnos qué es finalmente la justicia penal para adolescentes. Entonces, derivado de esta reforma, podría decirse que la justicia penal para adolescentes es la respuesta que el Estado mexicano tiene para el grupo etario comprendido entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años cuando se vean involucrados o sean partícipes de un hecho tipificado en la ley penal como delito. En concreto, esto viene a dar la respuesta a la primera pregunta planteada al inicio de esta plática y que hice yo como escenario para llegar a los pilares constitucionales. La segunda pregunta, y la comento de nueva cuenta, fue ¿cuál fue el recorrido para llegar a la justicia penal para adolescentes? Bueno, el recorrido fue largo, es un recorrido en el que los hechos trascendentales que le vinieron a dar forma y fondo a lo que hoy conocemos como Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
penal para adolescentes, atravesaron varios instrumentos internacionales de los denominados declaraciones y que fueron aterrizando finalmente en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, principalmente la Declaración de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. De manera subsecuente, no menos importante, encontramos en lo que fue transcurriendo en el transcurso del tiempo la Declaración de los Derechos Humanos. Ambos instrumentos son preponderantes en la delineación de lo que hoy conocemos como el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Claramente, estos instrumentos vinieron a vertir dentro de la ley nacional sus principales preceptos, sus principales derechos y sus principales vertientes para darle finalmente una inclinación hacia la protección integral que ya ha sido mencionada momentos anteriores. Ahora bien, con eso damos respuesta a la segunda pregunta de cuál fue este recorrido. Y para llegar a la tercera pregunta, y se las recuerdo, fue ¿qué fue lo que ocurrió durante ese recorrido para llegar a la justicia penal para adolescentes? Lo que ocurrió durante ese recorrido y que en términos prácticos y que fueron las cosas que sucedieron a lo largo ancho de nuestro país, tuvieron una convivencia cada determinado tiempo, tres modelos que se han denominado el modelo tutelarista, el modelo proteccionista y el modelo garantista. ¿Y qué son estos modelos? Pues estos modelos fueron los que el Estado mexicano entendió como la respuesta que tenía que dar para atender el tema relacionado con, en este momento me voy a referir, niños, niñas y adolescentes. Y en su momento aclararé a partir de qué momento hay claridad en cómo se van a atender los niños, niñas y cómo se van a atender los adolescentes. Entonces, el modelo proteccionista que lo encontramos en aquellos que conocimos como correccionales de menores o tribunales de menores, veíamos cómo el Estado mexicano dio a través de la normatividad que en aquel entonces le dio vigencia, la posibilidad para que quienes fueran los titulares en un esquema de tres partícipes dentro de estas correccionales o dentro de estos tribunales de menores y que conocieran asuntos que tuvieran que ver no solamente con aspectos punitivos. Es decir, hoy la ley nacional de manera clara se enfoca a aquellos hechos tipificados como delitos. Es decir, nada que se encuentre fuera de un código penal será atendido por el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Cosa que en la existencia o durante la existencia de los correccionales de menores y en su caso de los tribunales de menores ocurría, ya que así como conocían de aspectos del derecho familiar, como conocían de aspectos del derecho laboral, como conocían aspectos precisamente del ámbito penal y que de cierta forma combinaban la instrumentación del ámbito del derecho público y del derecho privado, allegaban también asuntos que se encontraban en el derecho administrativo, como por ejemplo aquellos asuntos contemplados en los reglamentos de faltas al bando de policía y buen gobierno. Esa combinación de instrumentos y de hipótesis le permitía a quienes eran los titulares de los correccionales o de los tribunales de menores conocer asuntos de diversa índole. Pero no queda ahí lo que ocurría en esos tiempos. También queda claro que a partir de la entrada en vigor de la ley nacional, los adolescentes que tengan la edad de 12 años cumplidos a menos de 18 serán quienes son los sujetos que finalmente
entrarán al sistema integral de justicia penal para adolescentes. La situación que ocurría en la época de los tribunales y en la época de los correccionales era que los asuntos en los que estuvieran involucrados niños, niñas y adolescentes serían atendidos precisamente por quienes tuvieran esta titularidad en estas instituciones. Es decir, para dejarlo más claramente, quienes tuvieran la edad hasta menos, en algunos casos, de 16 años, en otros casos, de menos de 18 años, serían atendidos precisamente por los tribunales de menores o por las correccionales, sin que hubiera un límite de edad, como lo conocemos y que se encuentra dispuesto hoy en la ley nacional, aún con los grupos etarios que hoy tenemos y que le dan la posibilidad y le dan la obligación a los operadores que de manera gradual se aplique todo lo que tenga que ver con la justicia penal para adolescentes. Entonces, esto que ocurría en la época de los correccionales de menores y la época de los tribunales permitía que así como entrara un asunto en el que participaba un adolescente, un niño o una niña, entendidos estos, que pudieran ser cualquiera de menos de 18 años o en algunos casos de 16, al ámbito precisamente de las correccionales para ser atendidos por estas autoridades. Otro de los aspectos relevantes que vinieron a cambiar a partir de la reforma del 2005 y precisamente con mayor claridad a partir de la ley nacional desde el 2016 es lo relacionado con el aspecto a atender. Y cuando digo el aspecto a atender, es decir, aquel aspecto relacionado con lo formativo y que tiene que ver con una responsabilidad que conocemos en el ámbito legal como la tutela y que esta tutela corresponde a los padres de familia. En aquel entonces el Estado hacía a un lado a los padres y adquiría la tutela. Y esta tutela le permitía al Estado no poner un límite de tiempo para hacer el trabajo que les indicaban las normas vigentes en aquel entonces. Un ejemplo de ellos puede ser la disposición por un tiempo de privación de libertad de una niña, niño o adolescente sin que existiera una claridad, una certeza jurídica en el tiempo que iba esta niña, niño o adolescente a estar dentro de la correccional en manos de los tribunales para menores. Es así como podían estar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años o el tiempo que dispusieran quienes eran titulares de las correccionales o de los tribunales de menores. Tan es así que inclusive existieron casos en algunos estados en donde cuando la edad penal era de 16 años y esa niña, niño o adolescente llegara a esa edad, eran trasladados a los centros penitenciarios de adultos. También en el caso precisamente relacionado con aspectos de índole laboral, con aspectos de índole relacionado con el derecho administrativo. ¿Cuáles asuntos podemos encontrar en el derecho administrativo? Hoy, por fortuna, en algunos estados se ha avanzado en este aspecto. Un caso que quiero comentarles es el caso del protocolo de actuación para el involucramiento de menores que es vigente en el municipio de Mérida, en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar y en el que se desarrolló un protocolo en donde se da una respuesta de acuerdo a grupos etarios, en donde esa respuesta es progresiva, en donde esa respuesta está segmentado, así como se encuentra segmentado en el párrafo 4 del artículo 18 constitucional y con las consecuencias para todos aquellos menores de 12 años sin que tuvieran que tener una consecuencia sancionadora como la pueden tener los que tienen 14 con prisión de hasta 36 horas. También aplicado de manera gradual, cosa que en el pasado, en aquel entonces, en las épocas del correccional, no había límites, situación que daba pie a que ocurrieran una serie de arbitrariedades y que desafortunadamente estaban sustentadas
en derecho. Un ejemplo de una situación de esta naturaleza, que es un asunto que ocurrió aquí en el estado de Yucatán, radica, recordando, eso también fue una situación normativa que vino a presentarse, según recuerdo, en el estado de Baja California, con la existencia de 3 normas antes de la entrada en vigor de lo que fue la primera ley estatal de justicia para adolescentes. En el caso de Yucatán y en el ejemplo que les quiero platicar, el asunto ocurre en la vigencia de la ley para la rehabilitación social de los menores, ley que fue la segunda ley vigente en el tema relacionado con menores de edad, siendo que la primera fue el Código de Menores. En esta segunda ley hubo un asunto en el que un menor de edad, de 7 años de edad, dedicado a la venta de chicles en el centro de la ciudad, por ser un menor incorregible, como lo marcaba precisamente la ley para la rehabilitación social, fue puesto a disposición precisamente de un tribunal de menores en el que se determinó que iba a ser atendido y que iba a ser protegido hasta que el menor tuviera las herramientas para poder decir que estaba corregido. ¿Qué sucedió con este menor de edad? Bueno, lo que ocurrió con este menor de edad es que duró 7 años dentro de lo que fue la correccional de menores. Situación que hoy pudiéramos decir, a pesar de que en la opinión de muchos ciudadanos, en la opinión de muchos operadores penales puros, dicen que la ley es muy blanda en el ámbito de la justicia penal para adolescentes. Yo creo que hasta ellos opinarían que el tiempo que transcurrió y que se encontró este joven, este niño convertido en joven a la hora de su salida, fue demasiado tiempo. 7 años privado de la libertad. Este tipo de situaciones se daban en el marco de la norma vigente de aquel entonces. Comentaba que en el caso de Yucatán existieron primero el Código de Menores, después la Ley para la Rehabilitación Social, que es cuando entra este niño, siendo niño. Después surge la ley para el tratamiento y protección de los menores infractores, que es cuando es liberado este niño, época en la cual yo tuve la oportunidad de ser magistrado del Consejo Tutelar y que fueron una de las primeras medidas tomadas al tomar posesión como magistrado del Consejo Tutelar. La siguiente norma vigente fue la primera etapa de la ley estatal a partir de la reforma del 2005 y después vino en el 2012 la segunda etapa de la ley estatal de justicia para adolescentes hasta la entrada en vigor de la ley nacional. Entonces, estas fueron las normas que estuvieron vigentes en el estado de Yucatán. Según mal no recuerdo, en el estado de Baja California Sur, estuvieron vigentes la ley para la rehabilitación social, la ley para el tratamiento y protección de los menores infractores y luego llegó la ley de justicia para adolescentes. En el caso de Yucatán, fueron más normas las que estuvieron vigentes. Entonces, las cosas que ocurrían en la época en la que estuvieron vigentes normas distintas a lo que fue la primera ley nacional de justicia para adolescentes, eran asuntos que se encontraban sustentados en derecho. Es decir, había en las decisiones una legitimidad dispuesta en una norma. ¿Qué era lo que fue ocurriendo o qué fue lo que fue ocurriendo en el transcurso de estas normas? Pues bueno, primero lo que fue ocurriendo es que en el transcurso de tiempo se fue cambiando y se fueron modificando en muchos estados las edades, al caso tal que en muchos de los estados, a partir de la ley para el tratamiento y protección de los menores infractores, se le dio claridad a la edad, que en muchos se les facultó a conocer de asuntos en donde estuvieran involucrados adolescentes que tuvieran 11 años cumplidos a menos de 16, dependiendo del estado y dependiendo de la mayoría de edad que imperara en ese estado. Entonces, el cambio que se da es a partir
de lo que fue en los consejos tutelares de menores infractores, en donde ya con un poco más de claridad se fue presentando una modificación jurídica y estructural que le permitieron a los adolescentes tener una atención diferente a la que se venía presentando y que a partir de la respuesta que dio el Estado con estas normas vigentes en esos estados, fue que se tomaran esas decisiones y que daban finalmente un ánimo en la actualidad de abuso, de discriminación. ¿Qué situación también era imperante durante la etapa del modelo proteccionista y del modelo tutelarista? Pues bueno, era la imposibilidad de que existiera una defensa pública. Es decir, quienes asumían la defensa de estos niños, niñas y adolescentes lo eran aquellos entes incrustados en los DIF estatales, muchas veces conocidos como Procuradurías de la Defensa del Menor, y que ellos, además de representar la tutela del menor, también asumían la representación en los procesos y procedimientos que ahí se desarrollaban. Había procesos, sí, había procesos en ambos modelos, tanto en el tutelarista como en el proteccionista. Lo único que no existía era la participación del órgano jurisdiccional. Es decir, a pesar de la existencia de un procedimiento, este procedimiento se desarrollaba con entes que eran pertenecientes a los poderes ejecutivos, sin que entrara a participar el Poder Judicial. Me voy a explicar un ejemplo de cómo tenía toda la facultad el Ejecutivo es que el ente que tomaba cartas en el asunto se llamara de la manera que se llamara, ya sea Consejo Tutelar, Tribunal de Menores, pertenecía al Ejecutivo Estatal. El ente que se encargaba de resguardar a los niños, niñas, adolescentes era parte también del Poder Ejecutivo. El ente que se responsabilizaba de la defensa de la niña, niño, adolescente, también era parte del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público, que también tenía participación a partir de la entrada en vigor de los consejos tutelares, pues también era parte del Ejecutivo. Es decir, la concentración de las facultades estaban inclinadas totalmente al ámbito del Poder Ejecutivo, sin que existiera órganos distintos que tuvieran que conocer, como hoy claramente están definidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el marco de todos estos sucesos, el Estado mexicano, después de asumir el compromiso en el año de 1989, asume la total responsabilidad de cambiar las condiciones, las circunstancias y el sistema vigente en el Estado mexicano. Es así como se toma la determinación de hacer el cambio y que se da precisamente a partir del año 2005 con la reforma al artículo 18 constitucional. Bien, es así como damos respuesta a la tercera hipótesis que fue planteada desde el principio y que hablaba de qué fue lo que ocurrió durante el tiempo para llegar a la justicia penal para adolescentes. Vamos a entrar a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta, haciendo un recordatorio de su contenido, dice, ¿en qué radica el cambio de la justicia penal para adolescentes desde la Constitución de 1917 hasta el año que transcurre? Bueno, el cambio es un cambio no solamente de forma y de fondo, sino es un cambio trascendental en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, hoy prepondera y se divulga y se difunde las características garantistas que tiene el sistema penal de adultos, efectivamente las tiene. Pero si dijéramos cuál fue la primera norma que vino a hacer un cambio en materia de derechos humanos en el Estado mexicano y que fuera el primero, no lo fue la reforma del 2008. Lo fue la reforma
del 2005, precisamente con la reforma al artículo 18 constitucional, en virtud precisamente de que ahí se indica que el modelo imperante va a ser un modelo precisamente adversarial y que este modelo pues va a tener participación el Poder Judicial, delimitando las facultades y las obligaciones que deberían de tener, como hoy las tienen, cada uno de los entes que intervienen precisamente en el sistema integral de justicia penal para adolescentes. ¿Cuál es el cambio al que yo me refiero y que enmarca precisamente esta transformación jurídica y esta preponderancia en materia de derechos humanos? Pues tiene que ver con el cambio del paradigma en el cual antes de esa reforma del año 2005, los niños, niñas y adolescentes eran objetos del derecho. Es decir, el Estado disponía a su manera y a su buen entender de la protección integral la problemática relacionada con cualquier situación que se presentara con niñas, niños y adolescentes. Es decir, tenía que ver con asuntos de índole familiar, con asuntos de índole laboral, con asuntos de índole inclusive civil, con asuntos de índole penal y, ¿por qué no? Como dije anteriormente, con temas relacionados con el ámbito del derecho administrativo, es decir, aquello que encontramos hoy en los reglamentos de faltas al bando de policía y buen gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, dejaron de ser objetos del derecho y se convirtieron en sujetos de derecho. Es decir, como tal como lo dice el artículo primero constitucional, en donde habla que no puede haber ningún tipo de discriminación, los adolescentes se convirtieron en personas. Es así como en el transcurso del tiempo se ve con claridad el cambio de la visión que el Estado mexicano tenía con respecto a las niñas, niños y adolescentes, dejando con claridad que iban a ser personas con un modelo garantista a partir de la reforma del artículo 18 constitucional en el año 2005. Dejan de ser objetos del derecho y se convierten en sujetos, tal como lo dice el artículo primero constitucional, cuando habla de que no puede haber discriminación por edad, convertidos a partir de ese momento, en mi humilde opinión, como personas, y antes considerados objetos. Es así como damos respuesta a la hipótesis de la pregunta número 4, en la cual buscábamos entender cuál es el cambio más trascendental ocurrido desde la Constitución de 1917 hasta el año actual. Vamos a entrar ahora a ver por qué son pilares constitucionales el artículo 18 y el artículo 4 constitucional. Hablando del más trascendental, siendo este el artículo 18 constitucional, en este artículo, desde el año de 1917 hasta el año 2016, tuvo una serie de reformas. Y estas reformas fueron alrededor directamente relacionadas con el tema de la justicia penal para adolescentes, 3. Pero en total, las intervenciones que tuvo este artículo fueron 8, desde el año de 1917 hasta el año 2016. Esto en números, paradójicamente, quiere decir que 43 años tuvieron que pasar para la visibilización de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, antes de ello eran seres invisibles, eran seres que estaban sujetos precisamente a aquello que denominamos derecho privado, sin que tuviera el Estado la posibilidad de intervenir ni siquiera en aspectos relacionados con la formación del niño, niña y adolescente. Y que en todo caso, en las interpretaciones que dio el Estado, las dio de manera equivocada, entendiendo la protección integral de una manera diferente a lo que señala la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En total, tuvieron que pasar 40 años para que fueran reconocidos como sujetos de derecho. Esto a partir
de la primera visibilización que se da en el año de 1965 con una de las reformas que ocurren en el artículo 18 constitucional, contados que desde el 65 hasta el 2005 transcurren 40 años. A partir del año 2005 hasta el año 2015 surge la respuesta penal diferenciada, es decir, se presenta ya una realidad en cómo, en la explicación que di al principio, señalando el artículo 18 constitucional, tenía ya claridad en lo que el Estado mexicano buscaba con el control de la conducta de sus habitantes, hablando del ámbito relacionado con los hechos tipificados como delito y que para el caso el Estado mexicano dispuso 3 segmentos, los que ya fueron mencionados, aquellos menores de 12, una respuesta no penal, los que tuvieran 12 cumplidos a menos de 18, con una respuesta penal modalizada, y los adultos a partir de los 18 años, aplicándoles a ellos el derecho penal puro. ¿En qué consiste cada una de las consecuencias? Bien, ningún sujeto que cometa un hecho tipificado como delito puede quedar exento de consecuencias, pero estas consecuencias tienen que tener claridad y estas consecuencias tienen que ser acordes a la edad de la persona. Por ello, encontramos esta respuesta que el Estado da. ¿Qué podemos decir con respecto a los paradigmas ocurridos durante el transcurso de la Constitución de 1917 a la reforma que se presenta y da como consecuencia la ley nacional? Pues bueno, podemos hablar de que el primer paradigma que se rompe es que inicia el nacimiento de las instituciones especializadas para el tratamiento de menores infractores, así referidos en esa reforma del 65, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vino otra reforma en el año del 77, en donde no tuvo mayor trascendencia la reforma que ahí se presenta. En el año 2001 se vuelve a tocar el artículo 18 constitucional y no sucede nada con ese artículo 18 constitucional. ¿Dónde se presentan los mayores cambios? Se presentan precisamente en el año 2005 y en el año 2005, cuando por fin en el año 2015 se rompe completamente el paradigma relacionado con la situación irregular en donde había la posibilidad de que seguían siendo considerados objetos en virtud de que la determinación en el contexto de esa reforma del 2005 todavía se hablaba la participación de menores infractores en hechos delictivos, situación que viene a cambiar a partir de la reforma el año 2015. Ahora bien, en el ámbito del artículo 4 constitucional, durante el transcurso del tiempo, la única reforma que le viene a dar vida precisamente a este pilar constitucional del artículo 18 constitucional es lo contenido en el párrafo 9 del artículo 4, en donde se habla del interés superior. Y el interés superior entendido como principio, norma y regla del procedimiento, con la finalidad de aplicar a los niños, niñas y adolescentes lo que más les beneficie, siendo esto todo aquello que les permita tener los elementos, los instrumentos para un mejor futuro. Es así como cerramos con la última pregunta contenida en el planteamiento que hice al principio de esta conferencia, quedando claro que los artículos 4 y 18 constitucional se convierten en los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes. Quedo, de todas maneras, a disposición por cualquier pregunta que ustedes quieran hacer y les agradezco la atención que prestaron. Muchas gracias. Muy amable, mi estimado magistrado Altamirano. Como siempre, excelente información. Ahí les pusimos un mensaje. Por medio del chat, magistrado, van a poder hacer las preguntas los participantes. Entonces, pues a partir de ya las pueden empezar a escribir, por favor, y pues usted las puede ir contestando en lo que van llegando. Aquí estoy atento.
o no me entendieron o no les gustó, creo. No, definitivamente sí nos gustó y también la entendimos. Fue muy clara su explicación y cada día se va reforzando la justicia para adolescentes en Baja California Sur. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el Tribunal Superior, por allá del 2008, se mencionaba mucho de que estaban innovando con la justicia para adolescentes. Acababan de abrirnos 2005 con la reforma y fue uno de los primeros estados que abrió un juzgado especializado, un juzgado para adolescentes en sí. Eh, pero luego, como usted lo menciona, pues es un tema que el Estado mexicano no considera Importante. prioritario, prioritario, es importante, y se van dejando. Y a final de cuentas, los juzgados, aquellos que inician en 2005, se convierten en los juzgados que van quedando relegados y ahora con la reforma del 2008 y ya la implementación en todo el país, pues la idea es que retomen fuerza antes de, lo tengo que decir, ¿no? Antes de empezar esta nueva administración federal, ya había muchos proyectos de centros de justicia especializados para adolescentes. Estaba avanzando. Lo poco que quedaba del fideicomiso para la implementación del sistema penal se estaba utilizando para adolescentes y fíjate que se cancelaron, todos se cancelaron y nuevamente la justicia para adolescentes a remar contra corriente. Pero pues están nosotros. Ayer les mencionaba que son las mismas caras casi siempre en todo el país, pero eso en lugar de ser un defecto, una debilidad, es una fortaleza porque es un grupo muy selecto y muy capacitado en el tema y tenemos que lograr sacar adelante el tema de adolescentes. Además que el trabajo que se está haciendo con CIPINA a nivel estado y también a nivel nacional que se han sumado. Yo sé que estás trabajando mucho con CIPINA a nivel federal. Pues viene a dar fuerza, como que ellos no quieren soltar el tema, dicen vamos a redoblar esfuerzos y poco a poco creo que vamos a empezar a avanzar un poquito más en el tema. Eh, no sé si llegó alguna pregunta. No, hasta ahorita nada. Qué bárbaro, ven a conocer la importancia. Ahí No está, hay, aquí hay una pregunta, ya hay ok. una pregunta aquí. Dice, ahora que el espectro de conducta delictiva se ha ampliado para los menores, ¿cómo visualiza usted el sistema de justicia para adolescentes en 10 años más? Bueno, una cosa es cómo lo visualizo y otra cosa es cómo lo quisiera. Yo que quisiera que entendiéramos que el problema no está vamos a decir, no está en lo que se dispone en la norma. Cuando digo lo que se dispone en la norma, me refiero al hecho de que es una norma, dicen, una norma muy blanda y que ese es el problema, que por eso vuelven a cometer delitos. No, el problema no es que la norma sea blanda. El problema está radicado en que el modelo formativo, es decir, la manera en que tenemos de formar, y separo la palabra de formar, la manera que formamos a las nuevas generaciones, está totalmente desfasada. Es decir, la forma de formar que hoy tenemos, en la forma de formar que hoy tenemos, no podemos utilizar la que utilizaron nuestros padres con nosotros. Mucho menos podemos utilizar la que nuestros abuelos utilizaron con nuestros padres. En muchos foros ha salido el comentario, bueno, ¿qué tanto es tantito? Bueno, fue muy clara la reforma del año pasado a la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Nada que sea denigrante para el niño o adolescente. Ningún método correctivo que sea denigrante, es decir, ni una sobadita. Y parece ser que seguimos insistiendo en que esa es la manera de formar. Yo sé que a muchos van a no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero ni con el pétalo de una rosa, como se dice. Entonces, yo qué veo, lo que yo veo en el futuro, si realmente logramos entender cómo debe ser ahora sí, la consecuencia no penal y cómo debe ser la consecuencia penal modalizada, pues bueno,
yo lo que veo es que vamos a ver el fortalecimiento de la justicia penal para adolescentes. Eso es lo que veo. Ahora, dije, pero no es lo mismo a lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que se amplíe la edad penal a los 21 años. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿sabe cuándo me van a hacer caso? Nunca. Nunca me van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Necesitamos voluntad. No voy a decir un funcionario, necesitamos una voluntad del Estado. Una voluntad del Estado para entender que el reflejo de lo que vivimos de violencia es el efecto del modelo formativo. Olvidémonos nada más del tema penal para adolescentes. Hablemos en general de la conducta social, de la conducta humana, del comportamiento del ser humano. Pues es un grado de violencia imparable. O ustedes me van a decir que tienen más cerca el problema de la delincuencia organizada que un adolescente, porque no entiende, por eso se entrega a la delincuencia organizada. No, se entrega a la delincuencia organizada porque no es lo mismo ganar 5,000 pesos en un trabajo digno, honesto, que lo que ganas ahí. Esos 5,000 pesos a lo mejor te llevan 6 meses a la edad de adolescente, pero ahí a lo mejor un día te los vas a ganar. Entonces, ¿dónde están los principios y los valores? Entonces, yo siempre hablo que para formar a una persona de bien se requieren 6 ingredientes. Les voy a dar los ingredientes, pero no me pregunten cuánto lleva de cada ingrediente, porque eso pues va a depender de cada persona. Se necesita sembrar principios, valores, sembrar límites, reglas, formación espiritual y algo de lo que pocos hablan, amor. Eso es lo que se necesita. No me pregunten cuánto. Cada persona es diferente. Y si tienen hijos me van a entender. Cada hijo es diferente. Acá hay otra pregunta. Me dice, ¿cómo afectaría un código único penal en justicia para adolescentes? ¿Se tomaría mínimas y máximas de pena? Lo que pasa es que no hay mínimas y máximas. Esa es otra parte que no hemos entendido. Y que me disculpen si no están de acuerdo conmigo. Pero no hay mínimas y máximas. Recuerden cuál es la finalidad de la ley nacional. La finalidad de la ley es un fin socioeducativo tendiente a convertir a los adolescentes en personas responsables. Entonces no puede haber una mínima y una máxima. No podemos tasar. Cuando digo no podemos tasar, significa que no lo vamos a poder tasar acorde a como lo tasamos en adultos. En adultos no necesitamos mayor problema, no tenemos mayor problema. Lo dice el código, te dice la mínima y te dice la máxima. Y te dice cómo lo vas a aplicar. En adolescentes no debe haber mínima. La que debe haber es la máxima. ¿Y saben cuál es la máxima? 5 años. Oiga, para todos, no, para eso están los grupos etarios. Y para todos los delitos, no, para eso está el 164. Entonces es progresivo. Es decir, por eso se llama derecho penal modalizado. El efecto del derecho penal modalizado significa que de manera gradual el sistema va a invadir el ámbito del adolescente. Y de manera gradual va a significar que la última ratio, es decir, la última razón del derecho, va a ser la aplicación del sistema, de los efectos del sistema en adolescente. Entonces esto va a significar que, primero, si es evitable que tenga contacto con el sistema, qué bueno. Fue imposible que tuviera contacto, lo tuvo, ok. Si va a llegar al ámbito del Ministerio Público, pues ahí tienen el 129, que se evite imputar. El 129 de la Ley Nacional. Si eso fue imposible, bueno, si va a llegar al ámbito jurisdiccional, que sea por el tiempo más breve. No, fue imposible. Se le tiene que poner medida cautelar. Bueno, si se le va a poner medida cautelar, que sea la menos gravosa. No, no es posible, porque yo soy un juez que fui juez penal y yo sé que si es delito grave hay que ponerle la delito. No, eso no aplica en adolescentes. Aún siendo un delito grave, si fuera posible aplicar una medida cautelar diferente, hay que aplicar la medida cautelar diferente. Van a decir, usted lo dice muy bonito porque allá en Yucatán no pasa nada. No, es que así es el sistema
Integral de Justicia para Adolescentes. Si fue imposible poner la medida cautelar menos gravosa y se le va a poner la de prisión preventiva, que sea por el tiempo más breve. Ah, no fue posible. Ok, se va a desahogar el juicio. Se le va a sentenciar. Ok, si se le va a sentenciar, que preferentemente no sea el tratamiento interno, que sea externo. Fue imposible. Bueno, entonces que sea por el tiempo más breve. Entonces es así como debe funcionar la justicia penal para adolescentes, no de otra manera. Y esa es la parte que no hemos entendido. Esa es la parte que no ha quedado clara. Miren, tan no ha quedado clara que yo aquí tuve múltiples problemas solamente porque recibí el apoyo de varias personas del Estado. Logré desahogar una audiencia virtual, que lo tengo que presumir porque si no lo presumo nadie lo va a decir. Antes que el Consejo de la Judicatura Federal sacara el acuerdo en donde permitía las audiencias virtuales, yo emití un acuerdo en donde desahogué una audiencia virtual. Fue muy sencillo, hay que estudiar. Y lo dice el artículo 51. En el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que puedes utilizar la videoconferencia. Bueno, si puedes utilizar la videoconferencia y tenemos en el ámbito de los adolescentes la última ratio, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí te tienes que desahogar tu audiencia, porque si no, acuérdense, en 6 meses tiene que estar listo ese proceso. Oiga, pues si los tenemos privados de libertad ahorita con el COVID, ¿y qué va a pasar cuando se acaban los 6 meses? ¿Qué va a pasar con el tiempo de la medida cautelar? Entonces el tema es que hay que entender la justicia penal para adolescentes. Me dicen acá otra pregunta, si aumentar la edad penal para adolescentes es difícil, ¿no cree entonces promover con las autoridades se apliquen y fomenten los 6 puntos de formación que mencionó? Ya se los dije 1000 veces, nadie me hace caso, me tiran a loco. Y no son inventos míos, no crean que es el hilo negro. Yo no inventé el hilo negro. Váyanse ustedes a qué contiene un plan individualizado. Y si no saben de qué estoy hablando, el plan individualizado es la sentencia. La sentencia lo que contiene es un plan individualizado y contiene esos aspectos. Deporte, salud integral, formación para el empleo, educación. Eso es lo que contiene el plan individualizado. No es un invento mío, son esos 6 puntos y los encontramos en la Declaración de los Derechos del Niño. Ahí están los 6 puntos. Espacio para el sano esparcimiento. ¿Saben qué es el espacio para el sano esparcimiento? Hay que dejarlos jugar. Tienen que jugar. Entonces, en concreto, pues bueno, voy a hacer como me dicen varios amigos y compañeros. Lo que me dicen es que yo soy el llanero solitario. Pues sí, soy el llanero solitario. Pero yo creo que dando la oportunidad como a bien la tuvo mi amigo Geu para poder estar platicando con ustedes, vamos a ir sembrando lo que es la justicia penal para adolescentes. Y esto va a provocar, espero, que nos adentremos en la ley nacional y que derivado de adentrarnos a la ley nacional, nos vamos a adentrar precisamente a la Declaración de los Derechos del Niño y a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, veo que ya no hay más preguntas y creo que ya se me está acabando mi tiempo. Que me disculpen, pero es que pues tengo el otro compromiso. Geu, no se te oye. Geu, no se te oye. Perdón, no le quité el mute. Quedaban algunas, pero mira, hay más tiempo que vida y seguramente, y como quieres tanto a Baja California Sur, próximamente te vamos a invitar para que nos acompañes en una videoconferencia otra vez. Tenemos que aprovechar esto de la tecnología y el encierro, mi estimado magistrado. Yo Porque, pensé que me ibas a llevar a la isla a comer uvas para que yo ya no regrese a Yucatán. fíjate que el diplomado ya estaba todo listo con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pero pues tristemente nos está comiendo la pandemia, pero vamos a superarlo, vamos a superar esto. No creo que se puedan hacer capacitaciones No, por este el año no. momento, presenciales no, pero eso no significa que vayamos a parar, al contrario, vamos a sacarle jugo a esto del Zoom o las plataformas que quieran utilizar, como está la de Google también, pero lo importante es no parar,
no parar, que no te sientas el llanero solitario. Aquí estamos Ya varios me toros. regañaron, ya me regañaron que no son uvas, son ciruelas de mogote. Ciruelas del mogote, sí, pero yo no quise ser el corrector. Aquí hay varios toros. No eres el llanero solitario. Hay mucha gente que ama el tema de justicia para adolescentes, el tema de niñas, niños y adolescentes. Aquí tenemos gente de CIPINA en la conferencia. Hay 59 pues, integrantes de esta conferencia. Gente de justicia para adolescentes, autoridades administrativas, del centro de internamiento. Está la profe Adela, que es toda una institución aquí en Baja California Sur, y ella está al frente de CIPINA, y está al frente de la subcomisión también de justicia para adolescentes. Bueno, queremos hacer las cosas bien, por eso invitamos siempre a los mejores a que nos ayuden a capacitar, mi estimado magistrado, y No, muchas gracias. ya sé que andas muy ocupado, entonces no te vamos a quitar más tiempo y vamos a concluir esta capacitación. Si quedaron dudas para la próxima, porque sí va a haber próxima seguramente, Santiago siempre está dispuesto a apoyarnos, y a nombre del gobierno de Baja California Sur, de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes, CIPINA, la Unidad de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y todos los operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, les damos las gracias por haber estado aquí el día de ayer y el día de hoy. Recuerden que las constancias de las dos conferencias se les hará llegar vía correo electrónico, y a los ponentes pues también por correo electrónico. Muchas gracias, que es con lo único que podemos pagarles, con mucho cariño y constancias, mi estimado magistrado. Muchas No, al gracias. contrario, agradecido. Les doy mi correo por cualquier cosa que quieran. Es S de Santiago, A de Altamirano, E de Escalante. Suena SAE 969@hotmail.com. Se lo repito, SAE 969@hotmail.com. Para lo que necesiten. Pues muchas gracias. A ti. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos.